Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a realizar un estudio de Biblia en un tema que es muy controversial porque en la religión evangélica aseguramos, porque lo hemos vivido y porque está escrito en la Biblia, que la única manera de que Dios nos escuche es a través de un arrepentimiento verdadero de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestras entrañas, que después de exponernos a la predicación del Evangelio, que después de escuchar las buenas nuevas de salvación a través de la persona de Jesucristo en ese sacrificio en la cruz del Calvario, que después de haber escuchado que no tenemos herencia con Dios, que no tenemos parte con Él porque somos pecadores, todos los seres humanos, tarde o temprano todos cometemos faltas, infringimos la ley moral de Dios, el cual Él la diseñó para que viviéramos en paz y en bendición toda la humanidad, ayudados por Él. Y es por eso que Él se ha revelado a la humanidad desde siempre, y especialmente desde hace 2000 años a través de su Hijo, y en el sacrificio de su Hijo ha redimido a aquellos que quieren escuchar su mensaje, entregarse a Él sin reservas, a través del arrepentimiento, y después caminar en esa vida de arrepentimiento continuo, porque seguiremos fallando hasta que lleguemos al día de ser cada vez perfeccionados por Él mismo, para ya vivir una vida realmente como luminarias en este mundo, como testigos fieles de Jesucristo, testigos fieles de Dios, verdaderos hijos del Dios Altísimo. Y entonces el tema del arrepentimiento es usado por todas las religiones cristianas y doctrinas cristianas, y es trascendental y vital porque está escrito, y de hecho si no hay un arrepentimiento no hay salvación. Lamentablemente la religión más grande que existe cristiana promueve que la salvación es a través de un rito, a través de pasar por el agua, y eso es terriblemente un error, porque por toda la Biblia y todo el Evangelio habla que si no hay un arrepentimiento no puede Dios venir a nuestro espíritu. Dios no va a morar en nosotros, Dios no nos va a redimir, la sangre de Cristo no nos va a limpiar si no nos arrepentimos primero. Es decir, si no tenemos conciencia de pecado, si no tenemos conciencia de que hay un redentor para ese pecado, si no tenemos conciencia que toda la sangre que derramó en la cruz está puesta para limpiar mi alma, mi espíritu y mi carne, si no estoy consciente de eso, es decir, para la redención, si no estoy consciente, de nada sirve cualquier actividad dentro de una religión cristiana que yo haga y lo tome como sacramento, lo tome como dogma, lo tome como verdad porque la predican por siglos. No. Si no hay un arrepentimiento, no hay salvación. Hay espíritus de error, hay espíritus de engaño, hay falsedades de doctrinas, hay esperanzas falsas, emociones, sentimentalismos, pero la gente no cambia. La gente sigue malediciente, lujuriosa, envidiosa, avariciosa, no cambia. Aman mucho su iglesia, aman mucho su doctrina, la defienden hasta golpes o de muchas maneras impías, pero no muestran la gloria de Dios porque así no se nace a través de un rito. Vamos a ver el arrepentimiento porque es vital para todos los seres humanos que conozcamos esta doctrina. Empecemos con un versículo donde está predicando Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 versículo 8. Les decía a los fariseos que se acercaban a bautizar por agua, el bautismo que ejercitó y que practicó Juan el Bautista de parte de Dios. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista les decía, no vengan confiando de que ustedes son santos, no estén tan confiados que ustedes por ser fariseos y conocen la ley, no vengan confiados que ustedes son los guardadores de la ley, los herederos de la ley, los representantes de Dios, sino que si van a pasar por este rito del agua, tienen que darse cuenta que tienen que hacer un fruto en el espíritu, en el alma, en el corazón, de un verdadero dolor de haber sido engreídos, vanidosos y creer que están en la verdad delante de Dios. Es como si Dios les dijera ahorita a todos los religiosos en este tiempo, no te creas que estás en la verdad porque te lo dijeron, no te creas que estás porque estás en la religión más grande, no te creas que porque conoces la Biblia,
sino que sabes que estás viviendo en pecado y sigues batallando con el pecado, arrepiéntete delante de Dios. No vengas a seguir ritos y ritos, ni pases por el agua, porque no va a pasar nada, les decía Juan el Bautista. No van a escapar de la condenación si no hacen frutos dignos de arrepentimiento. Y ahorita veremos que los apóstoles enseñaron que ya con Jesucristo no era suficiente el arrepentimiento, era vital y trascendental primero, pero también deberían de convertirse. O sea, que se arrepientan es que les duele haber vivido en el pecado, les duele haber fallado a Dios, ya no quieren fallar a Dios, se arrepienten de eso, pero también se convierten de vida, es decir, se alejan de aquellas cosas de las cuales ya se arrepintieron. Hay una conversión de vida. Pero continuando aquí, Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, les decía el Señor Jesucristo a los fariseos, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dejaba en claro que la forma de predicar el evangelio de la salvación de Él mismo con su boca decía: yo no vengo y ustedes están imponiendo cargas religiosas al pueblo, ustedes los mandan a diezmar, sí, que es válido, pero también les mandan cargas como que no se laven las manos, como que laven las vasijas, como que infinidad por ahí hay un libro que habla de más de 600 cargas o leyes que impusieron los fariseos al pueblo de Dios que nada tenían que ver con Dios, que son cargas religiosas. Por ejemplo, que tienes que vivir penitencias, no tienes que vivir penitencias, ni tienes que hacer penitencias. Esas son cargas que hacen los religiosos, como le hacían también los fariseos. Y él dice: no, yo vengo a salvar a los pecadores. O sea, dice él, yo no vengo a llamar a los justos, porque los que se creen justos no se van a salvar. Son los que creen que, como los fariseos, se creen que están en salvo porque están en la religión verdadera, porque son los primeros, porque conocen la ley. Les dice: bueno, yo no vengo a llamarlos a ellos, porque ellos no reconocen su pecado. Prácticamente les dice, porque en otros versos Cristo habla que Él vino a dar la sangre por toda la humanidad, que Él amó a todo el mundo, no nomás a unos, por eso vino a sacrificar su vida por todos. Y hay otros versos que Él habla que Él murió por todos. Lamentablemente también explica la Biblia que la fe no es de todos, porque no todos han creído. Bien, pero aquí Él dice: yo no vengo a llamar justos, porque aún los justos, los que ya hemos sido justificados, sabemos que seguimos batallando con el pecado y necesitamos afianzarnos en la vida verdadera, aferrarnos a Él, para que nos dé su gracia, nos ayude a ser más que vencedores y ya no seguir batallando con el pecado que batallábamos antes de conocerle. Y conociéndole, si nosotros somos infieles, si nosotros no nos disciplinamos en oración, en ayuno y en lectura bíblica, si no tomamos las herramientas santas que Él ha puesto para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de Jesucristo en nosotros y seamos más que vencedores, que no nada más repitamos versos, sino que los hagamos vivos y eficaces a través de usar las herramientas que Dios pone a nuestro alcance, nos damos cuenta que seguimos batallando con algunas áreas, somos débiles, pero ahí es donde se manifiesta el poder de Él para hacernos fuertes y ya no pecar. Entonces, aun y los que hemos sido justificados y que estamos entre los justos, también sabemos que pecamos. Por eso no dejamos de ir a Él. Y por eso cuando en Él Dios nos llama, ahí estamos presentes todos los días. Y es por eso que Él le decía a los fariseos: no, yo no vengo a llamar a los que se creen justos. Yo vengo por los pecadores. Pero dice Cristo algo que es clave, que pongas atención, pero para que se arrepientan. No vengo a llamarles nada más así y a meterlos al río. Necesito que ellos me escuchen primero y que esa plática de las buenas nuevas de mi salvación genere en ellos fe, para que primero se arrepientan de la vida mala que llevan, para que después entonces me acepten por Señor y haya una conversión de vida en ellos real y no nada más de propósito, sino que se cumpla. Lucas 15:7, les digo que habría más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hablando de la oveja perdida y las 99 que ya estaban en el redil, y en este contexto de este texto, dice el Señor Jesucristo: en el cielo los ángeles hacen fiesta, se regocijan cuando un pecador procede al arrepentimiento.
Hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque saben los ángeles que en el arrepentimiento hay esperanza de que esa alma se salve realmente para que se entregue a Cristo arrepentido y suceda el milagro de redención y esa alma llegue a formar parte del redil de los justos, de los cuales están ya en la mano de Jesucristo y de los cuales, claro que está alegre Dios, pero no se preocupa por ellos porque ya están con Él. Se preocupa por aquellos que no quieren escuchar el Evangelio sin adulteraciones, sin falsas religiones, dogmas y sacramentos, para que escapen de los errores espirituales de engaño, de las tradiciones de siglos, y puedan conocer la santidad de Jesucristo, la gloria del Espíritu Santo, la palabra viva y eficaz como en ellos da fruto de vida eterna desde aquí. La certeza de no tener temor a la muerte ni a nada más por todas las revelaciones que Dios nos brinda a través de Jesucristo. Ahora, dice también, continuando en Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito. Bueno, primero antes de entrar aquí quiero resaltar lo de Lucas 15:7. En el cielo no están festejando cuando un pecador se bautiza, no están festejando cuando un pecador pasa por el agua, no, cuando se arrepiente. Entendamos que el arrepentimiento por toda la Biblia es la única llave que abre la redención. Si no hay arrepentimiento, no hay redención, no hay remisión de pecados. Miren, o sea, porque en el arrepentimiento hay también una confesión. Dice Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese, para que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, o sea, que se predicase en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento. Y eso es para la iglesia de todos los tiempos hasta que Él venga. Tenemos que estar predicando la doctrina sana de Cristo que Él mismo predicó, que Él mismo está dejando aquí con los versos que estamos leyendo, y hay otros, no vamos a poner todos, no acabaríamos, pero sí estar teniendo alertas nosotros que lo que predicamos a Cristo es para arrepentimiento, no para formar membresías en las iglesias cristianas contemporáneas, no para estar peleando, yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, yo soy anglicano, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy de la luz del mundo, yo soy de los mormones, yo soy del séptimo día. No, lo que estamos predicando es a Cristo y a Cristo crucificado para arrepentimiento. Nosotros no estamos predicando, ven a nuestra congregación a hacer estudios bíblicos y luego ya después de que estudies la Biblia meses y meses y meses te bautizamos y ya eres de Dios. No, nosotros no estamos diciéndoles ven y pasa por el agua, métete al agua desde bebé y ya te quitaron la cola del diablo y ya tienes al Espíritu Santo, ya estás salvo, porque lo ha afirmado la religión más grande que es una mentira. Tampoco. Aquí está escrito por Dios, está escrito por los apóstoles, está escrito por la verdad de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Nada de ritos, son mentiras, no se dejen engañar. Entonces dice aquí que era necesario que padeciese el Cristo y resucitase al tercer día, dice Cristo, para que se predicase en su nombre el bautismo. No, el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de ese arrepentimiento. El arrepentimiento y a través del perdón de pecados, a través del arrepentimiento. Es por eso que a Nicodemo le dice, si no naces del Espíritu y del agua, separados, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Si no naces del Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Si no naces del agua, no puedes ver ni entrar. Pero primero es el Espíritu Santo, porque primero hay que arrepentirse. Primero hay que oír, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Si no me expongo el Evangelio, en mí no nace fe, en mí no nace las ganas de arrepentirme. Y entonces no puedo nacer del Espíritu. Ya naciendo del Espíritu, después forma sentido la doctrina del bautismo en el agua. Nos las explican los pastores, nos preparan para ese evento maravilloso y solemne y con responsabilidad delante de Dios y la iglesia tomamos ese sacramento con toda honra y con todo gozo y alegría. Porque es una figura de que con el poder que Dios resucitó a Jesucristo, asimismo nosotros salimos del agua públicamente declarando que en ese mismo poder andaremos en esa vida nueva que ya experimentamos de meses atrás o de días atrás o de momentos atrás
en el nacimiento del Espíritu, que ya es para nosotros haber nacido de nuevo desde antes. Fuimos nuevas criaturas en el nacimiento del Espíritu. Continuando en la dirección del arrepentimiento, que es vital, como dice aquí, entonces dice, tienen que ir a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo no les dijo, vayan y promuevan el bautismo, porque es la forma de salvarse. No, no se crean, por favor, escuchen la Biblia, lean la Biblia. Hechos 5:31, a este, estás hablando de Cristo, Dios, o sea, sobre la persona de Cristo, el apóstol, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y por salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Confirman los apóstoles en su predicación lo mismo que Cristo estaba predicando. Yo los envié, este versículo que te leí de Lucas 24:46, que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, es el mismo pasaje de Mateo 28 y de Marcos 16. El Mateo 28 dice, id a todas las naciones y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no puedes tomar solo ese texto y hacer una doctrina completa, y menos que dependa la salvación de ese texto. Tienes que ir a Marcos, porque el mismo pasaje de Mateo lo dice Marcos y dice, id por todo el mundo y predicar a toda criatura, y el que creyere es el que obviamente se va a arrepentir, el que no cree no se arrepiente, y se va a bautizar y será salvo. El que no creyere no se va a arrepentir, será condenado. Porque es arrepentirse lo vital, lo importante. Tienen que creer primero para arrepentirse. Muy bien. Entonces, en los contextos, no nomás Mateo 28, saquemos a relucir que ahí dice que se bauticen en el nombre y que se las... No. Y no un verso aislado de Romanos mal interpretado. Hay que ver toda la doctrina del bautismo, toda la doctrina de la salvación, que es por arrepentimiento y que es por fe. Arrepentimiento y fe, porque yo voy a creer que Él me va a rescatar si lo creo. Obviamente me arrepiento, lo confieso y por fe, y sucede el milagro. Entonces aquí los apóstoles predicaban en la misma dirección que predicó Cristo, y que Cristo les mandó que predicasen en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Si tú no estás predicando arrepentimiento, si a ti no te predicaron arrepentimiento y perdón de pecados, a través del arrepentimiento estás en una falsa doctrina con ritos, sacramentos y mentiras. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, les está predicando Pedro, y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los gentiles oían las predicaciones de Cristo, se arrepentían y Dios los salvaba, como a Cornelio y a su familia cuando se expuso la predicación de Pedro. Arrepentimiento para vida, no bautismo para vida, no bautismo para vida. Por eso los bebés, no, ¿de qué se van a arrepentir si todavía no pecan? Es mentira el pecado original. Dice que los hijos no heredarán los pecados de los padres. Y en el verso, en Romanos 5, que habla del pecado original de Adán, que Cristo vino a quitar, es precisamente cuando los niños crecen y empiezan a pecar, se vienen manifiesto las obras de estar separados de Dios. Empezamos a pecar ya como niños, adolescentes, jóvenes. Y es donde necesitamos a Cristo, el nuevo Adán, para que nos redima de la condenación eterna por pecadores. Entonces la herencia de Adán es que estamos separados de Dios, no que somos unos pecadores empedernidos de bebés, o que tenemos todo el pecado enterrado de bebé. No, por eso dice Dios que de los niños como esos inocentes es el reino de los cielos. Todos los niños que mueren a corta edad están en el reino de los cielos. Ellos no necesitaron confesar a Jesús, ellos no necesitaron sacramentos, ellos no necesitaron declarar que Jesús era el Señor. Ellos ya con su vida en inocencia ya estaban glorificando la persona de Dios. Es por eso que hay un salmo que a los que maman glorifican en alabanza a Dios, porque tú ves un bebé recién nacido y ves toda la maravilla de las manos de Dios haciendo ese bebé. Tú le ves los ojos, la sonrisa, tú ves toda la inocencia en un niño de 1 año, tú ves las personitas todas llenas de vida, llenas de Dios, porque Dios los creó por amor, Dios los envió a la tierra por amor, independientemente lo conozcan a uno, no crean en Él o no. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bendición. Nosotros nos desviamos como Adán a través del tiempo y por eso necesitamos redención. Pero bueno, esa es otra doctrina y no acabaríamos.
Aquí dice en Hechos capítulo 20, 21, testificando a los judíos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablando lo mismo, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí viene el arrepentirse y convertirse. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos arrepentimos, a veces nos exponemos a la predicación del Evangelio, nos invitan a un lugar donde se alaba a Dios, donde solamente se da la sana doctrina, donde nada más se glorifica al Padre y al Hijo y a nadie más, donde no hay imágenes sino la presencia solamente espiritual de Dios y estamos en el Espíritu dándole gloria y alabanza solamente, y donde la sana doctrina es predicada por Dios a través de sus líderes. Y vamos a un lugar que nos invitan a nosotros como religiosos llenos de imágenes y de creencias y tradiciones y de engaño. Y cuando estamos ahí sentimos bonito la presencia de Dios, la alabanza nos fascina porque es para Dios y Dios se hace presente. Y sentimos todo bonito. Y luego nos predican el Evangelio de la verdad y nos hacen meditar en nuestro corazón, nos hace reflexionar Dios con su palabra. Y decimos, sí, la he regado, sí, estoy mal. Tenemos un arrepentimiento normal, momentáneo. Y les dicen, ¿quién quiere entregar su vida a Jesucristo? ¿Quién quiere realmente caminar con Él? Reconocer que necesita arrepentirse de corazón y convertirse. Pero muchos pasan arrepentidos de que la prédica los convenció de su pecado, de que supieron que están mal en algunas áreas y que por una naturaleza humana y normal ya no quisiéramos seguir mal, ni padeciendo por esos males. Pues pasamos al frente o hacemos una oración, como dice Romanos 10, que lo confesemos con nuestra boca, que públicamente nosotros declaremos que necesitamos de Él, que confesemos que somos pecadores a Él, no a los hombres, a Él, y que Él vea que públicamente yo me avergüenzo y me humillo, porque así como Él fue públicamente a morir en una cruz por mí, ahora yo públicamente doy la cara por Él, por amor a Él, por agradecimiento a Él, le digo, soy pecador. Perdóname, acéptame, yo ya no quiero vivir en el pecado. Yo me arrepiento, estoy haciendo frutos dignos de arrepentimiento desde mi interior. Pero también volteo a ver el pecado que es con una mujer en adulterio, o te pongo un ejemplo que es muy común, y entonces yo digo, pero es que está bien bonita, pero es que tengo sentimientos por ella, pero es que en mi esposa no tenemos intimidad. Y empiezo a debatir en mi corazón por qué no quisiera dejar el pecado, sea cual sea tu pecado. Y es donde hacemos la oración de fe y no sucede el milagro, porque yo tengo reservas de entregarme completo y de que Él haga una obra de limpieza en mí completa y de redención. Entonces no me convertí, solamente me arrepentí y no sucede el milagro de redención. El que ve los corazones es Dios, el que pesa los corazones es Dios. Los hombres de Dios no pueden salvar y ni podemos salvar a nadie. El único que salva es Dios. Entonces ni la Iglesia Católica salva a nadie, el único que salva es Dios. Si Dios no ve un corazón arrepentido, no hay redención, no hay milagro de nacimiento del Espíritu. No se crean que pasar por agua se salvan. Mentira. Tenemos que arrepentirnos de verdad y convertirnos, como dice aquí, obras dignas de arrepentimiento, pero dice, anduvo predicando por todos lados el arrepentimiento y que se convirtieran a Dios. No nada más te arrepientas. Conviértete a Él, entrégate a Él te va a limpiar, Él te va a perfeccionar, Él te va a ayudar en tus debilidades. Conviértete a Él, declárale que le vas a servir, que vas a vivir cerca de Él. Y Dios te toma. Es donde sí sucede el milagro. Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios salva esperando y teniendo misericordia de los pecadores y aún de los de sus pueblos que andan en iniquidades y que no han querido realmente arrepentirse de corazón sincero, que andan batallando con el pecado. Y dice, o menosprecie la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad para todo el tiempo que espera en paciencia y en bondad, ignorando que esa benignidad, esa bondad, eso que Dios es bueno, es para que tú te arrepientas. O sea, está esperando que te arrepientas. Entonces Dios no está esperando que te bautices, Dios está esperando que te arrepientas. Hechos 3:19. Así que arrepentíos, les decía Pedro a los 5,000 que se convirtieron, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo no dijo, así que bautícense para que se borren los pecados, no.
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es por eso que la gente, aunque pase por el rito del agua y no hubo arrepentimiento, no llega a refrigerio. Se divorcian, se pelean, los roban, los asaltan, los secuestran, los matan, se golpean en la escuela, bullying, no ofenden a sus padres, no respetan, no honran a sus padres, andan de madrugada con cruces colgadas, pero todos perdidos, como yo lo anduve 41 años. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento y una conversión, porque no se les ha enseñado el evangelio verdadero, les han enseñado un falso evangelio y se lo creen, y prefieren defender la iglesia que defender su alma delante de Dios para vida eterna. Dice Marcos 16:16 que el que creyere y fuera bautizado, no el que se bautice. Y Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No dice, si te metes al agua vas a ser salvo. Dice, si confiesas es porque estás escuchando tu verdad y te arrepientes, y en el arrepentimiento hay una confesión a Dios, y lo confiesas que Él es tu Señor, que te conviertes a Él y que le vas a servir a Él, y sucede el milagro. Y un ejemplo claro es en Hechos 8:36, donde dice, va Felipe predicándole a un eunuco, un etíope, eunuco, y que le dice el eunuco que quería bautizarse, pero fíjense lo que Felipe le dice. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, creo en Jesucristo que es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Si crees, te puedes bautizar. Si no crees, no te puedes bautizar, porque si crees, te arrepientes de la vida que has llevado lejos de Dios y aceptas también que Jesucristo es tu único Salvador, aceptas que Él murió en la cruz por ti. Entonces, si no hay una confesión, no hay redención. Si no hay un arrepentimiento, no hay redención, que es un paquete junto, el arrepentimiento y la confesión. Si no, Dios no salva. Así sea, estés en la iglesia donde esté llena del Espíritu Santo, estés con el siervo más ungido sobre la tierra, no sucede nada. El que ve el corazón solo es Dios, no los hombres, y el que salva solo es Dios, no los hombres. Entonces no es lo que te diga tu iglesia y no es lo que te digan los hombres santos de Dios, es lo que la palabra de Dios te dice, porque es hablándote Dios a tu vida. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una verdadera conversión, no hay salvación. Y lamentablemente lo digo, en las religiones evangélicas que presumimos ser de la verdad, habemos muchos hermanos que nos arrepentimos cada momento y cada rato de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras ofensas a Dios, pero nunca nos convertimos. Seguimos pidiendo perdón por el mismo pecado, las mismas iniquidades, día tras día, mes tras mes, año tras año. Nuestra vida no es llevada a una gloria mayor a la imagen de Jesucristo. Estamos estancados en el proceso de santificación, estamos estancados en el proceso de crecimiento espiritual. No pasamos a un nivel mayor, no pasamos porque hemos decidido abrazar la inmundicia en la cual nos ha parecido agradable quedarnos. Y aunque sufrimos las consecuencias de momento, pensamos que en el cristianismo es muy cansado, que el cristianismo es muy severo porque estamos caídos, porque estamos débiles en la fe, porque estamos dentro de iniquidades que nos hacen pensar mal. Eso es pensar mal. Y eso nos hace también no buscar disciplinadamente a Dios en espíritu y no buscar disciplinadamente en oración a Dios, no buscar disciplinadamente el alimento de Dios, su palabra, y estar buscando todo lo que este mundo nos ofrece para entretenernos. Y eso nos hace ser débiles cristianos, tibios cristianos, y que en un momento dado Dios nos puede vomitar y nunca nos va a volver a injertar en su cuerpo. Y en otra es que nos puede llevar hasta el final en su misericordia, si es que no somos tan groseros con Él, pero que nos va a llevar como nosotros querramos ir.
Y es por eso que en Corintios dice que los que ponen otro fundamento que no es Cristo, ponen fundamentos de esta vida, se les va a estar quemando y quemando y quemando todas las obras que ellos traten de realizar, y que aunque sí lleguen a ser salvos al final, van a ser salvos por medio del fuego, es decir, por medio de estar sufre y sufre y sufre. Y Dios no nos llamó al cristianismo a sufrir por nuestro pecado, nos llamó a padecer persecución por nuestra santidad, nos llamó a padecer persecución por nuestra fidelidad a Jesucristo en el testimonio de vida eterna, en el testimonio de fidelidad de la ley moral de Dios manifiesta como luminarias en este mundo. Nos llamó porque todos los que hemos vencido el pecado padecemos en la carne, ese es al principio, pero todos los que le servimos a Dios padeceremos persecución, todos los hermanos en la tierra. Porque si el árbol hicieron lo que hicieron con él, el árbol verde, nosotros que somos sus seguidores, árboles secos, ¿qué no harán con nosotros? Dijo Cristo. Y es verdad y se cumple, y de eso está escrito. Pero Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es quien decide cuándo y cómo y de qué manera nosotros enfrentamos. Y dice que su palabra, y lo creemos porque Él es fiel a ella, que nunca nos dará nada más que no podamos llevar. Cargas más que no podamos llevar, no, porque eso nos aseguraría destruirnos, y Él no nos manda ni nos cuida, nos ama, porque Él es un verdadero buen Padre eterno, santo. Entonces, si no hay arrepentimiento, amigos, no hay salvación. No se crean en los ritos. Busquen a Dios para que le conozcan en espíritu y en verdad. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.